En el crisol del caos y la incertidumbre, nació un hombre destinado a dejar una huella indeleble en la historia. Benito Mussolini. Su nombre evoca ecos de ambición, conflicto y transformación en la conciencia colectiva de Europa. Mussolini cargó con el peso de un país fracturado, donde el poder absoluto era tanto un escudo como una prisión. No fue simplemente un político, fue un producto de su tiempo, moldeado por la violencia, la pobreza y la promesa de redención nacional. Fue un arquitecto de la mente colectiva. Mussolini no solo impuso su voluntad, supo manipular los miedos y deseos más profundos de una nación, esculpiendo la identidad italiana para que reflejara su propia visión y obsesiones. Comprendió una verdad oscura y fundamental sobre la humanidad. Las masas rara vez siguen la lógica. Son guiadas por emociones, símbolos y relatos que apelan a sus anhelos más profundos, incluso cuando estos desafían la razón. Las multitudes siguen al hombre que les promete grandeza, aunque esa promesa esté construida sobre cimientos de miedo y mentira. Mussolini supo ofrecer esperanza envuelta en retórica y espectáculo. Esta es la historia de cómo la psique de un solo hombre se convirtió en el molde para la sumisión de todo un país, y cómo su visión distorsionada se transformó en la realidad de millones. En imágenes granuladas y en blanco y negro, su figura emerge. Mandíbula firme, mirada penetrante, una presencia que parece desafiar el tiempo. Mussolini proyectaba fuerza, pero también una inquietante vulnerabilidad. Se alzaba en balcones, orquestando multitudes como un director de emociones. Sus gestos amplios y su voz poderosa transformaban la política en un ritual casi religioso, donde la pasión colectiva era su mayor instrumento. Sus discursos no eran simples palabras. Eran actuaciones meticulosamente coreografiadas. Cada frase, cada pausa, cada mirada era una nota en la sinfonía de la manipulación, diseñada para seducir y someter la voluntad de una nación entera. El fascismo no surgió por azar. Mussolini comprendió que la mente colectiva podía ser moldeada como arcilla, usando el miedo, la esperanza y la repetición para transformar percepciones y deseos. Antes de conquistar territorios, conquistó emociones. Mussolini utilizó discursos cargados de símbolos y gestos teatrales para penetrar en el inconsciente de la nación. Tras la Gran Guerra, Italia era un terreno fértil para la manipulación. El dolor y la desilusión colectiva se convirtieron en herramientas para sembrar nuevas creencias. Mussolini explotó la vulnerabilidad social con mensajes simples y repetitivos. Reforzó la idea de que solo él podía restaurar el orgullo y la estabilidad, convirtiéndose en el eco de las ansias populares. Sabía que una nación herida busca certezas, no debates. Se presentó como el salvador inevitable, usando la propaganda para crear una imagen de fuerza y destino. La propaganda fascista no solo informaba, saturaba los sentidos, anulando el pensamiento crítico. Imágenes, himnos y consignas se repetían hasta convertirse en verdad incuestionable. Para comprender al dictador, debemos regresar a los orígenes. La infancia de Benito Mussolini. Nació en 1883 en Predapio, un pueblo humilde y áspero, donde la pobreza y la dureza de la vida marcaban cada día. Su niñez estuvo rodeada de privaciones, pero también de una energía inquieta y desafiante. Su padre, Alessandro, era un herrero apasionado y socialista radical, que llenaba la casa de debates políticos y resentimiento hacia la autoridad. Su madre, Rosa, era maestra, estricta y devota, que intentaba inculcarle disciplina y valores tradicionales. El hogar era un campo de fuerzas opuestas, rebeldía y rigor, pasión y control. Alessandro bautizó a su hijo en honor a Benito Juárez, símbolo de rebeldía y lucha. En casa, las discusiones políticas eran intensas y a menudo explosivas. Benito absorbió la pasión de su padre y la severidad de su madre, aprendiendo a desafiar y a resistir, pero también a manipular para sobrevivir en ese ambiente tenso. En la escuela, Mussolini era brillante pero indisciplinado. Su temperamento explosivo lo aislaba de sus compañeros y lo enfrentaba a sus maestros. Era un niño que buscaba constantemente el límite, incapaz de aceptar la autoridad sin cuestionarla. A los 11 años, protagonizó un incidente violento. Apuñaló a un compañero con una navaja y fue expulsado. Este acto no fue solo una travesura, sino la primera señal de una personalidad que veía la violencia como herramienta legítima para imponer su voluntad.
La infancia de Mussolini fue un laboratorio de frustración, desafío y aprendizaje emocional. De su familia y entorno absorbió la convicción de que la fuerza y la astucia eran necesarias para sobrevivir y dominar. Así se forjó el carácter de un futuro dictador. Al llegar a la adultez, Mussolini era un hombre marcado por la insatisfacción y la ambición. Los rasgos de su infancia, la ira, la necesidad de reconocimiento, se transformaron en una búsqueda obsesiva de grandeza personal. Su narcisismo no era solo una característica, era el lente a través del cual veía el mundo. Tras graduarse, intentó ser maestro, pero su temperamento autoritario y su desprecio por la autoridad lo hicieron fracasar rápidamente. No soportaba la mediocridad ni la rutina. Ansiaba un escenario más grande donde pudiera brillar. Su huida a Suiza fue más que un escape físico, fue una ruptura con las expectativas sociales. En las calles de Lausana y Ginebra, se sumergió en círculos de exiliados, revolucionarios y pensadores radicales. Allí, su narcisismo encontró alimento en la confrontación constante y la libertad sin límites. En Suiza, Mussolini absorbió ideas de anarquistas, socialistas y nacionalistas. Debatía apasionadamente en cafés y escribía artículos incendiarios. Cada palabra publicada era un reflejo de su ego, una declaración de su singularidad y superioridad intelectual. Leía vorazmente a Nietzsche, Marx y Le Bon, buscando no solo comprender sus ideas, sino adaptarlas a su propio propósito. Veía en la psicología de las masas una herramienta para moldear la realidad a su imagen. No era un simple estudiante de teorías, era un ingeniero de la manipulación. Desarmaba conceptos, los reconstruía y los convertía en armas para su futuro ascenso. Su narcisismo se fusionó con una visión: dominar no solo la política, sino la mente colectiva. En el corazón del liderazgo de Benito Mussolini latía un narcisismo absoluto. No era solo un hombre con un gran ego. Creía sinceramente que él era Italia. Sus discursos estaban llenos de referencias a sí mismo como salvador y guía supremo, y exigía lealtad personal por encima de todo. Para Mussolini, la nación y su persona eran inseparables. Ordenaba que su imagen estuviera en escuelas, oficinas y hasta en hogares. Su voluntad se convertía en ley, y cualquier crítica era vista como una traición a la patria misma. Su necesidad de adoración era insaciable. Organizó desfiles y ceremonias donde las multitudes debían aclamarlo, y se rodeaba de símbolos que reforzaban su estatus casi divino. No toleraba la indiferencia. Exigía devoción absoluta. Este narcisismo extremo lo hacía incapaz de aceptar el desacuerdo. Los ministros que se atrevían a cuestionarlo eran rápidamente apartados o humillados públicamente. El miedo a contrariarlo paralizaba a su entorno, creando un clima de sumisión y silencio. Mussolini se rodeó de aduladores y oportunistas, creando una cámara de eco donde solo se escuchaban elogios. Esta burbuja de autoafirmación distorsionó su percepción de la realidad y lo aisló de las verdaderas necesidades del pueblo. Los psicólogos llaman a esto narcisismo maligno, una mezcla de grandiosidad, necesidad de admiración y paranoia. En Mussolini, este trastorno no solo destruyó relaciones personales, sino que también llevó a decisiones políticas desastrosas para Italia. Mussolini no solo comprendió que la política era teatro, la convirtió en una obra maestra de escenografía. Cada aparición pública era cuidadosamente coreografiada, desde la iluminación hasta el telón de fondo, para proyectar poder y control absoluto. Los símbolos eran su utilería: banderas ondeando, uniformes impecables y saludos coreografiados. Cada elemento visual estaba diseñado para provocar emoción colectiva y reforzar la imagen de un líder casi mítico. El balcón del Palacio Venecia era su escenario principal. Desde allí, cada discurso era una representación dramática, con gestos amplificados y silencios calculados para manipular la atención y la emoción de las multitudes. Incluso su postura y vestimenta eran parte del guión. La mandíbula adelantada, la mirada fija, el uniforme impecable. Todo estaba pensado para transmitir autoridad y eliminar cualquier duda sobre su dominio. El movimiento fascista adoptó la teatralidad colectiva. Desfiles, cánticos y coreografías masivas. Estas puestas en escena no solo unían a los participantes, sino que creaban una atmósfera de inevitabilidad y destino compartido. Así, el teatro de Mussolini no era solo espectáculo, era una herramienta de manipulación psicológica.
Al controlar los símbolos y la puesta en escena, moldeaba la percepción y el subconsciente de toda una nación. Tras la Primera Guerra Mundial, Italia era una nación herida en lo más profundo. No solo por las pérdidas humanas, sino por una sensación de traición y vacío. El ascenso de Mussolini no fue una conquista militar, sino una respuesta a una crisis de identidad colectiva. La economía estaba devastada. El desempleo y la inflación golpeaban a las familias. Los excombatientes regresaban a casa sin trabajo ni reconocimiento, mientras campesinos y obreros sentían que sus sacrificios habían sido en vano. El resentimiento crecía en las calles y en los campos. Culturalmente, la sociedad italiana se sentía desorientada. Los valores tradicionales parecían insuficientes ante la modernidad y el caos. El arte, la literatura y la prensa reflejaban una profunda desilusión y una búsqueda desesperada de sentido. En este clima de vulnerabilidad, Mussolini supo leer el alma colectiva. Aprovechó el miedo al caos, la nostalgia por la grandeza y la necesidad de un líder fuerte. Su discurso ofrecía orden, orgullo y pertenencia a quienes se sentían olvidados. Así, el resentimiento y la frustración se transformaron en combustible político. Mussolini se presentó como el salvador de una nación humillada, canalizando el dolor colectivo en una nueva identidad nacional, lista para ser moldeada por su voluntad. La historia de la Italia de posguerra es la historia de una sociedad vulnerable, moldeada por el miedo y la esperanza. Mussolini no solo fue un político, fue el espejo de las ansias y heridas de su pueblo, y la voz de una queja que se convirtió en grito de masas. Tras canalizar el resentimiento nacional, Mussolini comprendió que el miedo era su herramienta más poderosa. No bastaba con indignar a la multitud, había que dirigir ese temor hacia un enemigo concreto, visible y amenazante. Mussolini y su propaganda identificaron a comunistas y socialistas como amenazas existenciales. Carteles, periódicos y discursos repetían imágenes de caos y desorden, asociando a estos grupos con la ruina de Italia. Así, el enemigo externo se volvía omnipresente. El miedo se extendió entre las clases medias y altas, quienes temían perderlo todo ante una revolución. Mussolini amplificó este pánico con rumores, noticias falsas y espectáculos públicos, transformando la ansiedad individual en terror colectivo. Las camisas negras, presentadas como defensores de la patria, patrullaban las calles y atacaban a los opositores. La violencia se justificaba como protección, y la propaganda los mostraba como héroes que salvaban a Italia del abismo. Al dividir a la sociedad entre nosotros y ellos, Mussolini creó una dinámica de exclusión. O eras patriota y seguidor del régimen, o eras enemigo interno. Esta polarización psicológica eliminó los matices y justificó la persecución. Los adversarios políticos dejaron de ser rivales legítimos y pasaron a ser traidores, enemigos internos a eliminar. Así, el miedo se convirtió en un círculo vicioso. Cuanto más grande era el enemigo, más poder reclamaba el líder. Una vez en el poder, Mussolini no se conformó con gobernar Italia desde arriba. Su ambición era más profunda, rediseñar la mente y el alma de cada ciudadano, moldeando pensamientos, emociones y comportamientos para servir al Estado fascista. El sistema educativo fue solo el primer campo de batalla. Mussolini comprendió que para controlar el futuro debía capturar la mente de los niños, pero también su corazón y su lealtad. La escuela se convirtió en una fábrica de obediencia, donde la historia, la literatura y hasta los juegos servían a la ideología fascista. Los maestros debían jurar lealtad al régimen o perderlo todo. Los libros de texto fueron reescritos para glorificar a Mussolini y al Estado. Se enseñaba a los niños a marchar, a cantar himnos, a repetir consignas. La disciplina y la devoción reemplazaron la curiosidad y el pensamiento crítico. El régimen creó organizaciones juveniles como la Ópera Nacional Evalilla y los Avanguardisti. Uniformes, rituales y desfiles formaban parte de la vida diaria. Los niños eran separados de sus familias y sumergidos en una cultura de obediencia, fuerza y sacrificio por la patria. La propaganda impregnaba todos los aspectos de la vida, desde los libros escolares hasta los carteles en las calles, desde la radio hasta los juegos infantiles. El mensaje era claro: el Estado está por encima de todo, y Mussolini es su encarnación. Al monopolizar la educación, la cultura y hasta el ocio, Mussolini intentó crear no solo seguidores, sino un nuevo tipo de ser humano, sumiso, fervoroso y dispuesto a sacrificarlo todo por la causa fascista.
Así se construyó la arquitectura mental del totalitarismo. La Segunda Guerra Mundial no solo fue la prueba definitiva del mito de infalibilidad de Mussolini, sino el escenario donde sus debilidades quedaron expuestas. El régimen, construido sobre la imagen de un líder invencible, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la realidad militar y política. A medida que la guerra se volvía en contra del eje, la presión sobre Mussolini se intensificó. Sus aliados comenzaron a dudar, y sus generales murmuraban a puerta cerrada. El aislamiento psicológico del dictador se hizo cada vez más evidente. La guerra dejó de ser un teatro controlado por Mussolini. El caos y la derrota reemplazaron la escenografía cuidadosamente construida. La realidad, implacable, se impuso sobre la ilusión. Las decisiones de Mussolini se volvieron erráticas y peligrosas. El miedo a la traición lo llevó a rodearse solo de aduladores, incapaces de contradecirlo. El régimen se volvió una cámara de eco, ciega ante la inminente catástrofe. Físicamente, la tensión era innegable. Sufría de dolencias que reflejaban el colapso interno del régimen. El cuerpo de Mussolini se convirtió en un espejo de la descomposición de su poder. La paranoia se apoderó de sus últimos días. Veía enemigos en cada sombra, traiciones en cada gesto. Sus colaboradores, antes leales, ahora temían por su propio destino mientras el régimen se desmoronaba. La historia de Benito Mussolini no termina con su muerte pública y humillante. Su caída fue solo el cierre de un capítulo. El verdadero legado de Mussolini persiste en la memoria colectiva, en las cicatrices psicológicas de una nación y en la advertencia que representa para el mundo moderno. Mussolini es un recordatorio inquietante del poder destructivo que puede ejercer una mente narcisista sobre una sociedad entera. Su influencia no solo corrompió instituciones, sino que dejó una huella indeleble en la psique italiana y en la historia mundial. Su figura se alza como una advertencia permanente. El carisma sin ética, la manipulación emocional y la sed de adoración pueden transformar a un líder en un tirano y a una nación en su víctima. Mussolini demostró que las cadenas más fuertes no son físicas, sino mentales. Su vida revela cómo el miedo, la propaganda y la exaltación del ego pueden esclavizar a una sociedad entera, y cómo esas heridas pueden transmitirse de generación en generación. Los métodos de manipulación y control de Mussolini no han desaparecido. Hoy, en la era digital, los ecos de su legado resuenan en líderes que explotan el miedo y la división, y en tecnologías que amplifican la manipulación psicológica a escala global. La historia de Il Duce nos recuerda la fragilidad de la libertad y la necesidad de una vigilancia constante. Solo reconociendo los peligros del narcisismo en el poder y aprendiendo de las heridas del pasado, podemos proteger la mente colectiva de caer nuevamente bajo el hechizo de una idea única y destructiva. Y así llegamos al final de este análisis, a través de las piezas que mueven el tablero del poder. Esperamos que estos momentos de reflexión te inspiren a cuestionar, a aprender y a buscar siempre la verdad que yace tras cada decisión. Si te gustó este video, no olvides explorar los demás contenidos de nuestro canal. Encontrarás análisis de varios personajes históricos y actuales que te ayudarán a entender aún más los entresijos del poder. Esto fue Anatomía del Poder, donde no juzgamos héroes o villanos, diseccionamos sus motivaciones.